chamo, no es que rinde. no le dan oportunidades. Me lo tienen en la banca. No veo que desarrolla todo el potencial. No es solo entrenar, es cómo entrenas, cómo llegas a ese proceso y aquellos que ganan trofeos, cómo están ganando ese trofeo y cómo están participando. Ya, bueno, yo tengo a mi chamo en esta academia o está jugando fútbol junior. No, con todo el respeto del mundo, con toda la humildad del mundo, le garantizo que no hay en Venezuela y creo que ni en el mundo, porque la verdad es que cuando nosotros venimos del programa en Estados Unidos y la gente lo hacía, chamos de MLS Next, que es el nivel más alto al que pueden jugar allá, esto es una locura. Cultura Futbolística Podcast. Cultura Futbolística Podcast. Con el coach Douglas Madera Buscarini y Sandy Berríos. Una producción de DMB14. Bueno, bienvenidos a Cultura Futbolística. Hoy al episodio número 8. No es un episodio más. Es nuestro cierre de temporada. Y vaya qué temporada. Creo que ha sido una experiencia maravillosa. Bueno, no lo creo. Voy a decir una palabra que me dijiste anoche. Tengo la certeza de que ha sido un tiempo maravilloso, que hemos construido un producto que la gente le está llegando, que le va a servir en el momento en el que lo vea cualquier persona. Sí, porque lo bonito es que esto es evergreen, ¿sabes? Esto queda ahí para siempre y será ahorita, en un mes, en 6 meses, en un año, la persona que lo vea le va a ser muy útil. Así es. Bueno, estamos hoy en nuestro episodio de cierre, pero no del final de este capítulo, ni mucho menos. Despedida. Es un hasta luego. Vendremos pronto Reload con una segunda temporada, pero hoy vamos a cerrar con broche de oro, en un día que ha sido muy bueno para todo el ecosistema de MB14, hablando del producto estrella del producto emblema. Del producto emblema, que no es más que otro de que es el Soccer Evolution Program. Hoy les vamos a explicar todo lo que deben de saber y lo que hay detrás de este programa. Soccer Evolution Program, ya lo hemos hablado así punteadito en algunos de los episodios. Hemos dicho que es un acelerador, hemos dicho que no es para cualquiera, hemos dicho que es una oportunidad y una ventana increíble para los atletas que conformen este programa, aquellos que han participado y los que vengan a participar, pero hoy vamos a desenmarañar todo lo que hay detrás del Soccer Evolution Program. Todo sobre el Soccer Evolution Program. Darle la bienvenida a todos una vez más. Un gustazo saludarlos el día de hoy en este episodio cierre de temporada. Esta primera temporada en formato podcast. Agradecerle, por supuesto, como siempre, a nuestros aliados fundadores, Bracho y Sojo Consultores, que hicieron posible que cada uno de estos episodios llegara a ustedes, que pudiéramos contar con ese respaldo, con esa tranquilidad, podernos enfocar realmente en lo que importaba, que era transmitirles todo este conocimiento, todas estas herramientas a cada uno de ustedes. Y bueno, y como lo dije recientemente, esto es algo que va a quedar ahí de por vida, que cualquier persona, cualquier atleta, cualquier familia, cualquier padre va a poder tener acceso en cualquier momento. Y estamos seguros que, independientemente de si es ahorita o es en el futuro, le va a ser muy útil toda esta información. Y eso es lo que nos llena a nosotros de satisfacción, nos deja súper contentos. Yo personalmente estoy súper orgulloso de este producto que hemos ido construyendo granito a granito, episodio a episodio. Y bueno, no más que agradecerles por su sintonía, por sus comentarios, por cada like, por cada vez que lo compartieron. Por cada mensaje, incluso directo, que nos hicieron llegar. Sí, por los feedbacks. Los feedbacks son súper útiles para nosotros. Así que bueno, agradecidos y contentos de cerrar este primer ciclo y muy entusiasmados de cara a la siguiente temporada, que será para cuando regresemos de Argentina, del Soccer Evolution Program Argentina 2026, que ya está ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, y hoy, por favor, no se alejen de ahí, acompáñennos en este episodio que le vamos a contar todo lo que hay detrás de este programa. Ya venimos. Cultura Futbolística.
Bueno, gracias por estar con nosotros en este episodio número 8 de Cultura Futbolística. Este podcast que hemos creado para ustedes, para los padres, para los atletas, para todos los interesados en el mundo del fútbol. Y hoy que estamos en el último episodio de esta temporada, les quiero invitar, antes de entrar en tema, a que vean todos los episodios que hemos hecho. Del 1 al, por supuesto, al que estamos grabando hoy, porque van a conseguir toda la información que necesitan para tener conocimiento acerca de cómo se está manejando el fútbol en Venezuela, cómo está su chico o su hijo en el lugar donde usted lo tenga entrenando y qué debe de buscar para mejorar. Pero sin más preámbulos, hoy estamos en un tema súper importante, que es el Soccer Evolution Program. ¿Qué es el Soccer Evolution Program? Porque la gente no lo sabe, pero me contabas que esto nace de una necesidad tuya. O sea, no fue algo que surgió a la deriva, sino que tú identificaste que tú necesitabas ayuda para poder elevar en un momento determinado de tu carrera el potencial que podías tener para poder llegar a otro nivel, ¿no? Sí. A ver, yo voy a tratar de ser lo más concreto posible para resumir todo el background del programa, ¿no? Mucha gente no sabe que yo tenía un club de fútbol hace muchos años aquí en Venezuela. En 2011 fundamos Chantonela y fue un proyecto muy exitoso que tuvo un crecimiento meteórico también. Nosotros llegamos, el primer año salimos campeones de la Copa Lide. Tuvimos un docu-reality que salió en Meridiano Televisión durante 12 capítulos, si no me equivoco, 12 o 14 capítulos, que salía en prime time todos los jueves a las 8 de la noche. O sea, realmente estábamos generando mucho interés y empezamos a competir con las categorías menores. ¿Eso qué año? Esto fue, Chantonela nace en el 2011. Yo hago una presentación el 17 de septiembre de 2011. Me acuerdo clarito, un sábado 17 de septiembre de 2011 en el Hotel Eurobuilding, valga la cuña. Hicimos esta presentación, o hice esta presentación de un sueño que yo tenía de construir el primer club de fútbol en Venezuela, un club de verdad, que tuviera socios, que la gente se afiliara, comprara su acción y construyéramos unas instalaciones de primer nivel y toda la cuestión. Obviamente yo ahí tenía 26 años, era un pelado todavía. Y bueno, yo estoy llevando a cabo este proyecto. Nosotros cuando sacamos la categoría de inferiores llegamos a semifinal de distrito. Hicimos alianzas con el Celtic de Escocia, con el Valencia de España, trajimos entrenadores del Celtic de Escocia a Venezuela, hicimos campamentos, Celtic Camps, hicimos un montón de cosas súper interesantes, pero bueno, la situación del país iba de más a menos, ¿no? Iba empeorando, la economía se iba deteriorando. Yo tenía una empresa que me ayudaba mucho a financiar todo este sueño, y bueno, y la empresa la empezó a ir no tan bien como para seguir sustentando todo. Entonces yo en 2016, ya un poco como con el agua al cuello, decido ir a hacer unas capacitaciones, ¿no? Entonces, ¿a dónde? en enero estuve en un crucero. Ese crucero iba por Bonaire, Aruba y Curazao. Hice un programa que se llama Competence and Leadership, competencia y liderazgo. Entonces ahí aprendí un montón sobre liderazgo, más de lo que ya sabía. Aprendí sobre la importancia de los horarios, del orden, de guiar a través del ejemplo, de trabajar bien enfocado en bloques y no extenderte mucho tiempo seguido porque pierdes precisamente eso, el enfoque. Me dio mucha estructura, exactamente. Y luego, a mediados de ese mismo año, me voy a hacer otras capacitaciones en Florida, en Estados Unidos. Y con la intención de regresar a Venezuela, mejor preparado, para revertir un poco la situación que estaba experimentando, ¿no? Que realmente era bien compleja. Pero cuando estoy en Estados Unidos, allá vivía mi hermano menor, vivía mi mejor amiga, que es como mi hermana, todavía vivía allá.
varios de mis mejores amigos. Entonces empecé a recibir mucha presión social de, bueno, pero ¿por qué no te quedas? ¿Por qué no te quedas? ¿Qué vas a hacer para Venezuela? Venezuela es un Además, desastre. unos años Estamos hablando mediados de 2016. Claro. A ver, yo en 2015 me había ido a Inglaterra a hacer unas capacitaciones también. Yo me fui en junio, me parece, y el dólar estaba en 350 bolívares en ese momento. Y cuando yo regreso en diciembre, para las elecciones de diciembre de 2015, el dólar ya había pasado a los 1.000 bolívares. Claro, eso en 6 meses. Y sin contar que ahí, o sea, estamos hablando de ese monto, pero no es el monto de los bolívares de ahorita. No. Ya ahí había una mega reconversión monetaria, y le habían vino la quitado un otra montón de cero. Sí. Pero te digo, o sea, el deterioro de la economía era súper rápido. Era muy rápido. Porque yo me fui en junio y cuando regreso en diciembre, o sea, el dólar era 3 veces más de lo que yo me había ido. Sí. Entonces, para mediados de 2016, cuando voy a Estados Unidos, voy a hacer estas capacitaciones con la intención de regresarme. Yo en realidad nunca tuve como plan en ningún momento de mi vida irme de Venezuela. Siempre era ir a prepararme y regresar. Siempre quise trabajar por mi país. De hecho, yo me negaba mucho a la idea de ir a trabajar por otro país cuando mi país lo necesitaba tanto, ¿no? Pero bueno, la verdad que me dejé llevar un poco por esa presión social. Evalué y dije, bueno, como que sí, la cosa estaba candela acá. Un poco no tuve... no tuve el coraje para regresar, hacerle frente a lo mal que estaba yendo la cosa. Y otro, bueno, esa presión de quédate. Y dije, bueno, sí, ¿qué tanto? Me quedo aquí. Pero como te digo, sin ningún tipo de plan. No tenía ningún plan para yo quedarme allá. Entonces, venezolano, inmigrante, tenía mi visa de turista, no tenía documentos. Entonces ahí improvisé un plan. Y dije, bueno, ¿qué es lo mejor que sé hacer? Jugar al fútbol. Indudablemente es lo que yo siento que yo me considero bueno en muchas cosas. Pero lo que yo siento que es lo mejor que hago en mi vida es el fútbol. Entonces dije, bueno, tenía ya 31 años recién cumplido y decido que voy a retomar mi carrera, que ya tenía unos 3 años sin competir a ningún nivel. Y profesional, muchos más. Eso es importante que lo acotemos, porque cuando un atleta de alto rendimiento sale de ese nivel de competencia, los otros caballos igual siguen. Te pasan por encima. Y para retomar ese punto difícil. Es muy difícil. Es muy complicado. Entonces yo digo, bueno, voy a retomar mi carrera. Mi plan era esto, voy a retomar mi carrera como futbolista. Si bien tengo 31 años, tampoco es que tengo 41 años. Y voy a probar con clubes profesionales en Estados Unidos, porque si en algún país tenía posibilidad de conseguir la posibilidad de volver a jugar profesional, entendía que era Estados Unidos por la cultura que hay allá en el fútbol, por la apertura que hay, porque es un país que no es potencia en el fútbol. Y era un buen año, pues ya estaban empezando a arrancar precisamente en esa época Sí, había mucho crecimiento, había mucho crecimiento. Ese año, por ejemplo, fundaron el Atlanta United, donde jugó muchos años José Martínez, y cuando ellos, el primer partido, tenían 45,000 personas en la grada. Sí. Y entonces yo pensaba, bueno, a lo mejor es porque es el partido el primero en la historia del club, la moda, la cuestión, pero el segundo partido que jugaron de local estaba bajo cero, con nieve en la cancha, y habían 37,000 personas en el estadio. Entonces yo dije, ya va, que hay un movimiento importante. Dato curioso, anecdótico, ¿no? No, y me imagino que también ese plan que dices que improvisaste, también lo hiciste porque, regresando al fútbol de cierta forma, podías tener papeles para estar legal en Sí, Estados es que Unidos, ese era el enfoque. El enfoque inicial era, bueno, yo retomo el fútbol, hago una prueba con algún club profesional, consigo un contrato, y con ese contrato yo puedo tramitar una visa de trabajo, una visa de talento especial, a través del deporte, lo que fuera. O sea, pero el plan era ese, el fútbol. Mi apuesta fue el fútbol. Y entonces dije, ok, buenísimo, pero si yo me voy a ir a probar con un club, porque además yo tengo muchos años en el fútbol y tuve un club de fútbol y estuve en todas las facetas, jugador, entrenador, directivo, presidente, dueño de un club de fútbol. Entonces yo decía, ok,
si yo soy un técnico, si yo soy un scout, si yo soy un director deportivo, si yo soy un presidente de un club y veo dos jugadores de muy buen nivel, uno tiene 31, el otro tiene 20, yo me quedo con el de 20 con los ojos cerrados. Y eso es sentido común. Claro. Básico. Entonces yo entendí que no bastaba con hacerlo muy bien. Claro, tenías que tenía que estar un muy por encima. Exacto. Pero muy, muy por encima de la media Para que y te de tomaran chamos en mucho cuenta. más jóvenes que yo, para que realmente me tomaran en serio y me ofrecieran un contrato. Claro. ¿Ok? Entonces ahí nace, digamos, mi necesidad de diseñar un programa de entrenamiento que me llevara a ese punto que me colocaba por encima de muy por encima de la media. Claro, para ti mismo. Para mí mismo. Eso era para mí. Claro. ¿Ok? Entonces yo ahí digo, ok, fino, pero ¿qué significa estar muy por encima de la media? O sea, ¿cómo lo identifico? ¿Cómo lo determino en primer lugar para poder trabajar en función de eso? Entonces, y ahí lo que te contaba un poco fuera del aire, de este discurso de Steve Jobs que habla de unir los puntos. Invito a cualquiera que esté viéndolo, que cuando termine el episodio lo busquen. Es un discurso que da Steve Jobs en una universidad a los graduandos, ¿no? Y él habla de unir los puntos. Y entonces yo jugué mucho con eso. Yo dije, bueno, yo voy a unir los puntos de mi vida, las cosas que he aprendido, tanto en el fútbol como fuera del fútbol, para diseñar un plan de entrenamiento, un plan de vida que me permita alcanzar un nivel de rendimiento lo suficientemente alto con el cual yo pueda lograr ese objetivo que me había planteado. Pero yo te comentaba que me parecía súper interesante esa analogía que tuviste, porque es aplicable para todo. Porque mucha gente, me incluyo entre esas personas, de repente hay muchos momentos donde te puedes sentir perdido, o que no estás enfocado, que no sabes exactamente qué hacer. O a dónde vas. O a dónde ir. Y eso que tú me comentaste, de esa técnica que le explicó Steve Jobs a los estudiantes, básicamente te dice es, reconstrúyete tú mismo con tus propias fortalezas. En base a lo que tú conoces. Porque empezamos a buscar afuera, cuando lo tenemos es que buscar adentro. O sea, con tus propias fortalezas y con lo que has aprendido, Claro. porque entonces te pones a inventar algo que nunca has Nuevo. hecho, nuevo. Ojo, hay gente que se le da, No, está bien. pero la mayoría, el porcentaje, de hecho lo estaba viendo el otro día en un libro que me leí, que se llama Invictus, no lo logra. Y es por inventar afuera lo que nunca has hecho. Sí. No quiere decir que no te arriesgues, no. A ver, fíjate, el Soccer Evolution Program era algo completamente nuevo. Exacto. El punto de apoyo fue que yo me sustenté en todas mis experiencias previas, que estuvieran en relación con el fútbol y las que no también. Exacto. ¿Sí me entiendes? Entonces, no es Claro, que no te atrevas a algo nuevo. Por eso no es exactamente eso. Es que no- uses tus propias fortalezas. Exacto, que aproveches Claro. toda la experiencia que fuiste acumulando, porque todos los que estamos vivos hemos acumulado un montón de experiencia en diferentes áreas de la vida, en diferentes situaciones, incluso las negativas. Situaciones negativas te pueden haber dejado aprendizaje que más adelante puedes sacarle un montón de provecho. ¿Sí me Exactamente. entiendes? Momentos dolorosos, Todo suma. momentos de fallos, de fracasos, todo eso. Porque Todo- fíjate, todo suma. una de las cosas que a mí me ha servido a lo largo de estos últimos años fue toda la experiencia que yo tuve con Chantonela, que inicialmente fue un proyecto sumamente exitoso, pero que hoy en día no existe. Es decir, fracasó, porque si no hubiese fracasado estaría aquí todavía. ¿Sí me entiendes? Claro, claro. Pero yo saqué todo lo bueno, todo lo positivo que aprendí de ahí y se lo estoy trasladando a ADMB14. De hecho, Augusto, cuando nosotros captamos a Augusto fue con Chantonela. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces hubo una transformación ahí a partir, repito, de mis experiencias, mis aprendizajes, mis conocimientos. Entonces, una de las cosas que yo hice fue tomé un conocimiento que yo había adquirido de unos cursos administrativos que yo había hecho, ¿ok? Que es la gestión por indicadores de producción. Entonces, Más los cursos de liderazgo que acababas de tomar. más los cursos de y todo liderazgo eso. que te dije. O sea, el curso de competencia y liderazgo me dio la estructura del día a día que yo tenía que tener. Que yo tenía que establecer un horario, pero bien estricto,
con unos bloques bien definidos, que de tal hora a tal hora yo tenía que hacer tal cosa, y de tal hora a tal hora yo tenía que comer, y de tal hora a tal hora yo me tenía que bañar, y de tal hora a tal hora yo tenía que merendar, y yo tenía que respetar eso al pie de la letra, si realmente quería tener una oportunidad con todo este plan que había improvisado de la nada, básicamente, porque no lo había pensado antes. Entonces, agarro este conocimiento y digo, ok, en las empresas, las más exitosas que aplican este modelo, ellos miden toda la producción de todos sus componentes, de todo su recurso humano, desde el CEO hasta el que barre. Todos tienen una estadística de producción. No, y lo parametrizan porque Exacto. es la única forma de Todos ver si tienen son buenos. una estadística de producción o varias estadísticas de producción. Entonces yo dije, ok, voy a tomar este punto y voy a ir a ver cuáles son las estadísticas, cuáles son los indicadores de producción de los mejores jugadores del planeta. Entonces yo dije, ok, pero ¿cómo determino quiénes son los mejores jugadores del planeta? Porque eso puede ser algo muy subjetivo, y que para ti es el mejor, para mí no es tan bueno, y viceversa. Entonces dije, bueno, voy a tratar de tomar parámetros que sean lo más objetivos posible, que no siempre son 100% objetivos, pero por lo menos que me den a mí una referencia con la cual yo me sienta cómodo, con la cual yo me sienta tranquilo. Y entonces ahí me fui a Transfer Market. ¿Ok? Transfer Market es una plataforma que estamos mostrando aquí en este momento la en vamos la a pantalla. colocar en la pantalla. Donde se encuentran, como dice aquí, los valores de mercado. Bueno, aquí tú vas a ver fichajes y rumores, competiciones, estadísticas, comunidad, juego, lo que Tengo tú entendido quieras. que incluso ahí puedes ver cuánto vale el jugador. Exacto, los valores de mercado, que es lo que estamos viendo en este momento en la pantalla. Todo sobre valores de mercado, ¿no? Entonces aquí te aparecen los clubes más valiosos, te aparecen los jugadores más valiosos, en este caso de la Liga de España, el 11 más valioso, etcétera, etcétera. Tú tienes aquí diferentes informaciones. Entonces yo voy a darle aquí donde dice jugadores más valiosos del mundo, ¿sí? Cuando tú ves jugadores más valiosos del mundo, te aparece en el primer lugar Lamine Yamal. Esto es actualmente. Eso es ahorita. ¿Okay? Claro. Lamine Yamal está valorado en 200 millones de euros. Una cosita. Una pequeñez ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que técnicamente, teóricamente, un club que quisiera adquirir los servicios de Lamine Yamal debería pagar que primero colocarse sobre 200 la mesa. millones de euros. Ojo, este es el valor de mercado. No siempre funciona así, porque a veces los clubes consideran que el jugador vale mucho más que eso y le ponen cláusulas de rescisión en los contratos muy por encima de su valor de mercado. Claro, para que no se lo lleven también. Pasó en su momento con Messi. Por ejemplo, River tiene 7 jugadores ahorita que la cláusula de rescisión es de 100 millones de euros porque no quieren que se los lleven. Entonces, yo me apoyé en esta página y busqué, en aquel momento, estamos hablando de 2016, busqué los jugadores mejor valorados en el mercado que jugaban mi posición. En aquel entonces yo estaba jugando de 9, estaba jugando de centrodelantero, de atacante, que además me parecía la posición más fácil para destacar, porque si tú haces un montón de goles, listo, Claro. vas a llamar la atención, ¿no? Entonces yo decía, yo toda mi carrera jugué enganche, centrodelantero o extremo. Dije, voy a hacerlo de centrodelantero para que pueda hacer más goles y pueda llamar más la atención, sea más fácil despertar el interés. Y busqué esos 10 jugadores. Y entonces yo agarré y lo tabulé, ¿ok? Yo hice una tabla como esta que está aquí en pantalla en este momento. Esta tabla que está aquí es del 2021. Esta tabla que está aquí es de 2021, ¿sí? Y aquí en 2021 está Kylian Mbappé. Esta es la del 2021. Sí, esta es la del 2021. Aquí está Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lukaku, Lautaro Martínez, Diogo Jota, Gabriel Jesús, Timo Werner, Robert Lewandowski, Jonathan David y Memphis Depay. Esto Aquí, era en el 2021. Una cosita ahí Sí. que me llamó la atención que nombraste para que tú veas lo que es ser un atleta de alto rendimiento y cuando te mantiene. Haaland sigue en esa lista.
Sí, total. Claro, lo Estamos que en pasa el es que 2026, pero ese atleta que Douglas acaba de decir que estaba en ese momento, todavía está. Ujú. O sea, y es considerado uno de los mejores del mundo. totalmente. De hecho, aquí tengo la tabla del 2025, que la hice el año pasado, y cuando buscamos los centrodelanteros, está Erling Haaland en el primer lugar, Imagínate. con 200 millones de euros, de dólares, valoraron 200 millones de dólares el año pasado. Eso lo podríamos buscar nuevamente este año. Este es un ejercicio que a mí me gusta hacer todos los años. No siempre tengo tiempo porque últimamente he estado bien ocupado. Pero Pero les da una referencia a yo lo que lo no ven. yo lo hice en 2016 y tengo esta tabla actualizada de 2021 y esta tabla actualizada de 2025. Para mostrarles que es algo que hago, Claro. que es algo que hice en aquel momento Y que lo has continuado y que lo haciendo. sigo haciendo. Entonces, aquí abajo, perdón, a la derecha, yo empecé a registrar las estadísticas de estos jugadores. Y esas estadísticas las conseguí en la página de la Champions League, que es la que estamos compartiendo en este momento. Aquí hay una sección que dice Stats, donde tú ves las estadísticas de los jugadores y tú puedes buscar el nombre de cada jugador. Entonces yo iba aquí a Transfer Market, veía Erling Haaland, que sigue estando en el top de los jugadores más caros del mundo, junto con Lamine, cuesta 200 millones de euros, igual que Kylian Mbappé. Esos son los 3 jugadores más caros del mundo actualmente: Lamine Yamal, Erling Haaland y Kylian Mbappé. Y una vez que yo veía, ok, este es el más costoso, me iba a la Champions y buscaba aquí Sus métricas. las métricas del jugador, ¿ok? Yo, por ejemplo, acá buscaba Manchester City por la M. Aquí está el City. Y me aparecía Erling Haaland. Aquí está. Entonces yo me iba a ver sus estadísticas. Él ¿Quién? dice que tiene 756 minutos. Tiene 10 partidos jugados, 756 minutos. Ha marcado 8 goles. Claro, eso porque estamos hablando de que acaba de iniciar la temporada. O sea, por eso es que tiene esos minutos. Sí, no, él estuvo lesionado. Erling estuvo lesionado. Por eso tiene pocos minutos. Sí, es porque pero si la gente tiene, dice por qué tiene tan poquitos minutos. y esto es por solo eso. en Champions. Esto es solo en Champions League, que es un torneo mucho más corto que la Premier League, por ejemplo. Pero, a pesar de que tiene 10 partidos nada más, tiene 756 minutos, esos son 75 minutos por partido, ha hecho 8 goles. 8 goles en 10 partidos es un muy buen número, es casi un gol por cada partido. Porque además no tiene los 90 minutos jugados, tiene 75 nada más. Y eso lo ha hecho en 35 intentos, ¿ok? Él tiene un porcentaje de precisión de pase muy bajo, que es de 67.7%, pero tiene un porcentaje de precisión de cara al arco muy alto. Y alcanza una velocidad máxima, como ven aquí, de 35.67 kilómetros por hora. Además, ha recorrido 85.42 kilómetros en esos 756 minutos. Entonces yo lo que hago es que yo me voy a esta tabla y yo hago el cómputo para saber cuántos kilómetros por partido recorre. ¿Ok? Claro. Entonces, por ejemplo, aquí Erling Haaland, el año pasado, él recorría, en base a sus estadísticas de Champions de la fase de grupo, recorría 8.85 kilómetros por partido. Y alcanzaba 36.57 kilómetros por hora. Este año bajó un poco la velocidad máxima a 35.67. Claro, les voy a explicar un poco, porque como bien dijo Douglas, este es un capítulo que está bien, que está técnico, pero mientras él ubica eso ahí, estos datos que les está explicando en la tabla y en los datos, le permitieron a él en su momento, estamos hablando de 2016, hacer una parametrización para que él pudiera guiarse y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? De estos que están aquí, que son los mejores, ¿cómo yo me pongo a su nivel para yo poder volver a reinsertarme dentro de un sistema de alto rendimiento profesional con la edad que tengo, que en ese momento era 31 años? Exactamente. Entonces, fíjate,
yo registré estos 10 jugadores. El año pasado volví a hacer el ejercicio para mantenerme actualizado con lo que les voy a mostrar en este momento, que es este parámetro que dice aquí. Aquí dice parameter, que está en inglés, pero porque cuando yo empecé a hacer esto estaba en Estados Unidos, 2016, entonces todo lo hacía en inglés. Y después me quedé con la costumbre de mantenerlo en inglés, ¿ok? Entonces el año pasado cuando yo actualizo este parámetro ya yo lo había identificado en 2016, en 2021 lo actualizo, que es este. Fíjate que dice que en promedio, estos 10 jugadores, que son los 10 jugadores mejor valorados del planeta para el año 2021, en promedio ellos corren 10.23 kilómetros por partido. Entonces ya yo ahí tenía un parámetro, que yo tenía que correr más de 10 kilómetros por partido. Claro. Si quería llegar a este nivel de rendimiento para destacar en cualquier club que me fuera a probar. ¿Y a qué velocidad? Y la media de velocidad era 32.65 kilómetros por hora. Imagínate. Entonces, los 10 centrodelanteros mejor valorados del planeta tenían que correr alrededor de 10 kilómetros por partido y por encima de los 32 kilómetros de velocidad máxima. Además, tenían que tener asistencias por partido y tenían que tener unos dribles por partido y tenían que tener goles por partido y tenían que tener valores robados y toques pases por partido. Tenía que tener un porcentaje de pases por encima del 77%. Aquí está, aquí se los muestro. Entonces, este parámetro fue lo que yo denominé el parámetro de alto rendimiento. Para mí, esto es lo que significa realmente el alto rendimiento. No en opiniones, sino en números, en producción, en estadísticas de producción. ¿Ok? Entonces yo agarro y digo, ok, esto está muy bonito, yo tengo que alcanzar un porcentaje de precisión en los pases del 80%, tengo que driblar un par de veces por partido, tengo que disparar al arco más de 3 veces por partido, tengo que tratar de hacer un gol por lo menos una vez por partido, tengo que recorrer más de 10 kilómetros por partido y tengo que alcanzar velocidades máximas por encima de los 32 kilómetros por hora. Fíjate que este parámetro aumenta el año pasado, en 2025. Claro, me estás diciendo que estaba 31 y ahorita está en 35, ¿no? Ahora está en 34. Imagínate. En 2016 estaba en 31. En 2021 estaba en 32 y pico. Y en 2025 ya va por 34. ¿Qué te dice esto? Que el alto rendimiento sigue creciendo, sigue evolucionando, es cada vez más alto. Por eso tú no te puedes conformar ni relajar. Cada año hay más tecnología, hay más herramientas, hay más conocimiento, hay más intensidad, hay más competencia, hay más dedicación. Y son prácticamente la misma cantidad de clubes, la misma cantidad de contratos. Entonces, cada año el futbolista se profesionaliza más, ¿ok? Se exige más. Entonces, yo, cuando identifico esto en 2016, digo, bueno, ya sé que si yo quiero destacar, esto es lo que tengo que conseguir. Si yo consigo esta resistencia para recorrer esta cantidad de kilómetros por partido, si consigo alcanzar esta velocidad máxima, si consigo esos niveles de precisión, si consigo crear esa cantidad de jugadas de peligro, disparar al arco tantas veces, hacer tantos goles, entonces yo voy a llamar la atención. Porque además, compitiendo en niveles más bajos, voy a poder ser mucho más productivo que eso. ¿Sí me entiendes? Y eso me va a servir para ir escalando y llegando a otros puntos. Claro, ¿no? Cuando juntas todos esos puntos es lo que es entonces el programa Soccer Evolution. Exactamente, pero ahí yo digo, ok, este es el parámetro, esto es lo que tengo que lograr. Ahora, ¿cómo Carrizo logro eso? O sea, ¿cómo Carrizo yo logro una resistencia para correr más de 10 kilómetros por partido? Bueno, no se vayan porque eso lo vamos a explicar en el otro segmento y que vamos a hablar sobre la metodología y la estructura del Soccer Evolution Program. Ya venimos. Cultura futbolística. Bueno, está súper interesante. Este es un programa que creo que está como para desmenuzarlo y sacar gran información para todos los que nos estén viendo.
estás diciendo algo que me pareció muy importante en la otra sesión porque te habla de tu vida. O sea, no estamos hablando de algo improvisado, Sí. sino de algo que se estudió, a lo cual le dedicaste bastante tiempo. Sí. Quiero que ahorita lo expliques cuántos años de Sí. dedicación tuviste para crear el programa, pero que es medible completamente. Entonces, Exactamente. ¿cuál es la estructura? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es la metodología entonces del Soccer Evolution Program? Bueno, fíjate, una de las primeras cosas que entendí, y esto una vez más uniendo puntos, yo había hecho un curso de tecnología de estudio. Y una de las cosas que yo había encontrado o que había aprendido en este curso de tecnología de estudio es que una de las barreras al estudio era el salto de gradiente. Es decir, cuando tú pasabas de algo sencillo a algo sumamente difícil, ¿no? Entonces yo agarré ese dato estable y dije, bueno, esto yo no lo voy a lograr de la noche a la mañana, porque me voy a lesionar, me voy a frustrar, no voy a conseguir. Entonces yo tengo que ir creando un proceso que sea gradual, que vaya poco Paso a a paso. poco y que no me sobreexija hasta que yo no me sienta realmente listo para exigirme un poquito más, ¿no? Y empiezo a tomar un poco de todo lo que había aprendido a lo largo de mi carrera, ¿ok? De los entrenamientos que tuve en Argentina, de los entrenamientos que tuve en River, de los entrenamientos que tuve en Flamengo, en Brasil, cosas que aprendí aquí en Venezuela también. Y entonces fui uniendo todo ese conocimiento y toda esa experiencia. Estamos hablando del año 2016. Y empiezo con la estructura de este horario, de este programa de competencia y liderazgo, empiezo a entrenar duro en la mañana, en la tarde, en la noche, estudio, trabajo. Y vas ajustando, me Exacto, imagino, ¿no? porque en todas estas era el típico inmigrante en otro país, o sea, empezar de cero, tienes que pagar renta, comida, o transporte, en Estados Unidos que además es bien costoso todo, entonces era como que fue un reto gigantesco, y por eso me tomó tanto tiempo hacerlo, entiendo yo, porque a lo mejor si hubiese sido algo, digamos, más planificado, con un patrocinio, con un financiamiento, que yo me hubiese podido enfocar 100% en eso y no me hubiese tenido Claro, que pero tenías que preocupar. trabajar en otras cosas, a ver Claro, cómo pagabas la renta y claro. cómo comías y aparte cómo Y aparte volvías a aguantar remontar, ¿no? aguantar la pela, porque para alcanzar ese nivel de rendimiento no es yendo al gimnasio media hora todos los días. Claro. ¿Sí me entiendes? No es como que, ay, me voy a mantener en forma. No, tengo que lograr estos objetivos. Para lograr estos objetivos me tengo que exigir un montón, pero además tengo que seguir trabajando y tengo que seguir pagando cuentas y deudas y facturas y alquiler y vaina. O sea, era todo un reto. Y yo arranco todo este proceso, porque fue un proceso de implementación de conocimiento pasado, estudio de otras cosas, investigación, Y ensayo y error. experimentación, medición, para ver qué funcionaba, qué me funcionaba y qué no. Cómo me sentía mejor, cómo me sentía peor. Competía en torneos amateur o semiprofesionales para ver cómo iba, digamos, ¿Cómo iba el rendimiento de lo que te estabas el termómetro, aplicando, ¿no? el termómetro para ver si estaba funcionando, si no estaba funcionando, si estaba alcanzando las métricas. Obviamente llevaba mis estadísticas en todos los partidos, veía qué hacía, qué no hacía. Y eso me tomó 5 años. Y en estos 5 años yo estuve entre Estados Unidos, Italia y Brasil. Iba Estados Unidos, Italia y Brasil. Estados Unidos, Italia y Brasil. Me mudé como 70 veces. Porque no, o sea, yo no me hallaba en ningún lado. Incluso me contaste que trabajaste para una industria de alimentación. Trabajé para una empresa de nutrición. Ah, de nutrición. Trabajé para Ajá. una empresa de nutrición en 2019. Que también te dio elementos para esto. Pero brutales, ¿no? porque yo me voy a Austin, Texas, por una novia, imagínate tú. Una Bueno. novia que me enamoré, me fui para Austin, Texas, y me puse a trabajar en esta empresa de nutrición, en la parte de marketing, que yo había hecho una especialización en marketing digital, producto fíjate tú, producto de algunos fracasos que tuvimos con Chantonela. Yo dije, ok, esto no me pasa más, me voy a poner yo a estudiar marketing y marketing Claro. digital para que no me ocurra de nuevo.
porque estaba, digamos, confiando en otras personas que asumieran esa parte y al final no se hizo bien y salí yo con los platos en la cabeza, ¿no? Entonces, gracias a esa motivación de, bueno, esto no me vuelve a pasar, estudié marketing digital, hice mi especialización. Bueno, y le agradecemos a la novia del camino. Sí, no, sí, claro no, que sí, si claro no, que sí. no llegaste. Y entonces me pongo a trabajar como director de marketing y relaciones públicas de esta empresa de nutrición en Austin, Texas. Que además Austin es una ciudad que a mí me encantó, me fascinó y es un montón de amigos y me encantaría regresar en algún momento. Y bueno, al inicio yo lo veo como un trabajo y ya, ¿sabes? Bueno, esto es un trabajo, voy a ganar bien, voy a poder cubrir mis gastos, mis cosas, voy a estar aquí con mi novia que está súper entusiasmado y toda la cuestión, fino. Yo los primeros días empiezo a ver que tienen como un estilo de nutrición bien innovador que yo nunca había visto, que yo no conocía, que me empieza como que a romper un poco los datos estables que yo tenía con respecto a la nutrición, tomando en cuenta que yo había vivido en Casa Club de Flamengo. Claro, te rompió los paradigmas que ya traía. Exacto, y yo pensé que yo sabía todo sobre nutrición, y más aún para nutrición deportiva. Entonces, los primeros días yo veo un poco, yo soy muy observador y soy muy analítico, veo todo, y digo, bueno, esto debe ser como para determinado tipo de personas, para personas que llevan cierto estilo de vida. Pero no creo que esto funcione para atletas de alto rendimiento, ¿no? Porque era todo este tema de la dieta keto, la dieta low carb, bajo en carbohidratos, compensas con las grasas. Para mí la grasa era como el veneno del planeta, ¿sí me entiendes? No, nos lo vendieron así por tantos años. Entonces yo lo veía así como que, bueno, esto no es para mí, pero yo los voy a ayudar a que a la gente que está en esa onda les llegue y lo conozcan y compren y los suplementos y los servicios nutricionales y los programas y toda la cuestión. Entonces, parte de mi trabajo era editar y publicar diariamente una cápsula de conocimiento nutricional en YouTube para el canal de la empresa. Entonces, claro, esas cápsulas duraban unos 10 minutos, se grababan en inglés y se grababan en español. Y yo tenía que editarlos en inglés, tenía que editarlo en español y meterle imágenes de apoyo y toda la cuestión. Entonces, inevitablemente, me tenía que mamar los videos. Claro. ¿Sabes? Y entonces, mientras los veía, iba escuchando, iba aprendiendo, y me iba dando cuenta que habían cosas que hacían mucho sentido y que me iban volando el coco. Yo hacía como que, miércoles. O sea, esto yo no tenía ni idea. Y además te dan toda la documentación, la evidencia, el sustento. Y tú dices, wow. Entonces llega un punto donde yo digo, ya va, pero esto puede funcionar perfectamente para un atleta de alto rendimiento. Es más, podría potenciar muchísimo un atleta de alto rendimiento. Y ahí, una vez más, yo empiezo a experimentar conmigo mismo, porque yo nunca me sentí cómodo experimentando con chamos, ¿sabes? Claro. Yo dije, bueno, yo voy a experimentar esto conmigo, a ver qué tal. Y como te digo, mi motivación inicial ni siquiera era para vender un programa a jóvenes atletas, era para mí, para ayudarme a mí. Y claro, ya yo me había montado en esa ola y ahora yo había recuperado el hambre que yo quería jugar y quería competir, claro, y quería salir de esa deuda que yo tenía conmigo mismo de no haber llegado a donde yo soñaba llegar y donde yo sabía que tenía el potencial. Entonces ahora sentía que tenía la posibilidad de hacerlo, la posibilidad de llegar, porque estaba teniendo avances importantes. Claro, porque ¿no? Primero engranaste todo. Exacto. Volvemos y recapitulamos. Uniste todos los puntos de tus experiencias de vida, juntaste en un solo sitio todos esos conocimientos y creas el programa. Exacto. Que tiene una estructura. ¿Cuál es esa estructura? Bueno, nosotros en el programa, digamos, el escenario ideal, que es lo que hemos venido haciendo estos últimos años, cuando lo empezamos a entregar, yo los levanto a ellos a las 7 en punto. 7 en punto, paso yo levantándolos, los levanto yo porque ellos no tienen teléfono, yo se los quito en la noche para que no se distraigan, ni el wifi afecte en su... Es parte como de las reglas, ¿no? Sí, de nuestras reglas y nuestra metodología, porque un chamo que está con el celular en el cuarto se puede distraer si le llega una notificación. Claro.
y eso va a interferir en su rendimiento, va a afectar negativamente su rendimiento. Entonces nosotros le recogemos los celulares en la noche y a las 7 de la mañana yo los levanto. Ellos tienen 10 minutos para levantarse, cepillarse, ir al baño, tender su cama y salen a desayunar a las 7:10, 7:15 más tarde, tienen que estar desayunando. Luego del desayuno nos vamos a hacer la parte física. A las 8 en punto comienza el estiramiento. A las 8:15 arrancamos a correr, a hacer la parte de fondo, de resistencia. Y toda la mañana es trabajo físico. Cuando termina el trabajo físico... En esa parte de fondo es donde desarrollas todos estos parámetros y estos parámetros que ya explicaste. La primera parte es la resistencia, que es la parte de la carrera de fondo. Después nosotros hacemos pliometría, hacemos pasadas en velocidad. Eso es para el tema de la velocidad máxima. ¿Ok? Y luego hacemos fortalecimiento en zona media y tren superior. Que bueno, es para cuando van al choque y todo eso, tener mucho más posibilidades de ganar un duelo. Luego de eso ellos van a la crio. Ellos hacen crioterapia, 15 minutos, luego se bañan, luego hacen automasaje, 20 minutos, y luego comen, almuerzan al mediodía. A las 12 en punto se sirve la comida. Ellos almuerzan, descansan un rato, y a la 1 en punto arranca la sesión de fortalecimiento mental, que fue una de las cosas que yo identifiqué más durante esos 5 años que había que trabajarle al jugador. Además ya yo lo había identificado antes, porque en todas estas capacitaciones que yo había hecho, yo estudié mucho el tema del comportamiento humano, estudié mucho la mente humana, cómo funciona. Entonces yo identifiqué... No, y en ti mismo, esos bajones y subidas que tuviste durante tantos años, ¿no? Entonces mientras yo estudiaba esas cosas, yo iba identificando, oye, por esto no me fue bien en Argentina. Por esto, cuando todo iba bien, me empezó a ir mal en Brasil. Por esto no logré tal cosa. Por esto me peleé con no sé quiéncito. Por esto... Entonces, claro, yo lo iba viendo a lo largo de mi vida. Cuando empecé a desarrollar el programa, dije, ok, yo tengo que poner en práctica todo este conocimiento para que no me afecte mi rendimiento. Entonces yo vi con mucha claridad, pero con total claridad, cómo el aspecto mental era lo que mayor influencia tenía a la hora de la chiquita en el rendimiento dentro del campo de juego, ¿no? Y entonces ahí... Pues, claro, y lo incorporaste al tema programa. de la ética, la disciplina, la responsabilidad, la humildad, el autocontrol, o sea, fueron tantos elementos que yo fui incorporando al programa y dije, ok, yo tengo que trabajar esto con los atletas, porque si no les va a pasar probablemente lo mismo que me pasó a mí. ¿Sabes qué? Esta semana culminó un seminario de fútbol que sacó la Conmebol. Lo hicieron el 13 y el 14 de abril. Sí. Yo participé. Sí, sí. Increíble toda la cantidad de cosas que trabajaron. Pero el centro del foco principal, aparte del desarrollo de la velocidad, de todo esto que ya tú lo tienes parametrizado en el programa, es que han identificado y han colocado como el primer baluarte dentro del desarrollo de los equipos de alto rendimiento y de los equipos top el tema mental. Es que entonces, es sumamente relevante. Por supuesto que tienen un departamento, tienen una cantidad de especialistas incorporados, pero en este seminario explicaron que ahora hay sí o sí sesiones individualizadas por atleta, presentes o no presentes ningún tipo de bajón o no. De afección. O sea, de afección. Es obligatorio el paso por el fortalecimiento mental. Imagínate lo importante que es. No, es que es sumamente importante. Y cuando yo empiezo, digamos, a ver resultados en cuanto a la preparación física que venía haciendo, la preparación técnica, pues yo siempre fui un estudioso del fútbol, entonces la parte táctica, digamos, siempre me apasionó desde chiquitico. Yo me acuerdo que yo estaba en el colegio cuando empecé a jugar fútbol y yo llegaba a la casa y en PowerPoint yo armaba lo que para mí era el 11 ideal del equipo, quién debía jugar dónde, y no tenía nada que ver con lo que jugaba el técnico. Imagínate. Nada que ver lo que jugaba el técnico. O sea, a ese nivel digamos, de esa visión de gestión de jugadores y de no, sistema. Y de intensidad. Exacto.
Yo era así, un peladito, y yo llegaba, me metía en PowerPoint en aquella época y montaba mis alineaciones, y según yo, si jugamos así, le pasamos por encima a todo el mundo. Nunca tuve la oportunidad de ponerlo en práctica para ver si era así o no, pero ya eran muestras de que me gustaba mucho la parte táctica, Claro. ¿no? Y yo siempre he estudiado muchísimo el fútbol y siento que es algo que todo jugador que quiera llegar verdaderamente a la élite debería hacer desde chiquititos. No es nada más jugarlo porque te divierte. Estudia tu deporte, estúdialo. No te canses nunca de ver videos, de ver partidos. Hoy en día casi no ven partidos los chamos. Sí. Los chamos ven nada más Barcelona-Real Madrid. Después, semifinales de Champions, cosas así. Pero eso de que todos los fines de semana tú te sientes a ver 1 o 2 partidos, eso hoy en día casi no se ve porque están atrapados con las redes sociales, Claro. el PlayStation, la computadora, Netflix, haga la cuña. Entonces no están realmente observando futbolistas de élite jugando al fútbol, que eso te permite aprender mucho. Y no tienen el referencial. Exacto. Entonces, pero me di cuenta que a pesar de que yo andaba volando, habían días en los que tenía muy mal partido. Y yo sabía ya que era la parte mental, pero a ver, saberlo está bueno, pero la clave es, ok, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo lo incorporaste en el programa? ¿Tienes cuánto tiempo de bloque dentro del programa para esto? Bueno, nosotros idealmente es de 1 a 3 y media. ¿Ok? Son 2 horas y media diarias. A veces hacemos 2 horas por un tema de disponibilidad de cancha, pero lo ideal es 2 horas y media. Todos los días 2 horas y media de fortalecimiento mental. Entonces yo ahí les muestro videos, estudiamos conceptos, hacemos talleres, hacemos cursos, donde ellos vayan entendiendo realmente de dónde proviene la fortaleza mental. Porque mucha gente te dice, no, tienes que ser fuerte mentalmente, tienes que ser resiliente, tienes que ser esto. Ajá, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo consigo? ¿Dónde está la clave? Eso es parte de lo que nosotros les enseñamos a ellos. ¿Ok? Luego de las 3 y media, se merienda, a las 3 y media se merienda, y a las 4 en punto arranca la sesión de trabajo con pelota, de trabajo de habilidades técnicas. ¿Ok? Ahí le metemos técnico-táctico porque está la cancha, entonces la primera hora trabajamos mucha tecnificación, la segunda hora le metemos fútbol y aprovechamos para trabajar la parte práctica de la táctica. Luego a las 6 otra vez se van a bañar, el que está cargado hace crío de nuevo, todos hacen automasaje, esté cargado o no esté cargado tienen que volver a hacer automasaje, todos estiran concienzudo y profundo antes y después de cada sesión de entrenamiento. Y a las 7 en punto se sirve la cena. Ellos cenan, descansan un rato y a las 8 arranca la sesión de comprensión táctica. Sesión de comprensión táctica es de 1 hora de 8 a 9 de la noche. ¿Ok? Ahí le ponemos mucho video. Lo que ellos normalmente por naturaleza no están haciendo, nosotros se lo ponemos. Creo que también analizan lo que hicieron en el día si tuvieron algún partido, sí, ¿no? Hacemos análisis de partido, hacemos videoanálisis de equipos que juegan como nosotros queremos jugar, para que vean los movimientos, para que comparen lo que ellos hacen con lo que los jugadores top hacen. Hacemos videoanálisis de jugadores por posición, jugadores que han marcado época. De pronto el lateral izquierdo ponemos a Roberto Carlos para que los laterales izquierdos vean que era un fenómeno en esa posición, o a Cafú en el lateral derecho, o a Maldini de central, etcétera. O sea, le vamos mostrando jugadores para que ellos vean, aprendan y copien todas las cosas buenas que ellos hacen, ¿no? Y a las 9 de la noche su hora de extroversión. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de extroversión, hablamos de que ya se desconecten un poco de toda esa larga jornada, donde, como han visto, no tienen prácticamente huecos, y puedan hablar con su familia, distraerse entre ellos, echar broma, meterse en redes sociales. Se les entrega el teléfono, entiendo, se ¿no? les entrega el teléfono de 9 a 9:50, y a las 9:50 recojo los teléfonos, los mando a las habitaciones. A las 10 en punto tiene que estar todo el mundo arropado, luces apagadas, ojos cerrados, listos para dormir, porque el día siguiente a las 7 de la mañana arrancamos de nuevo. ¿Okay? Y eso es todos los días durante 8 semanas. En estas 8 semanas ellos deben completar 21 niveles
que es en lo que está estructurado el programa. O sea, el programa yo lo dividí en 21 niveles. Cada nivel tiene unos objetivos específicos que cada atleta debe alcanzar y dominar para pasar al siguiente nivel. Y es por esto que yo siempre digo que el programa es personalizado. Aunque viaja un grupo, el programa en sí es personalizado, lo haces a tu ritmo. El que vuela va volando y pasa por los niveles súper relajado, que ninguno lo hace súper relajado, pero bueno, se mueve más rápido. Y al que le cuesta, pues va a su ritmo. Claro. Y hasta que no domina el nivel, no lo pasamos al siguiente. O sea, cada quien va a su ritmo, no se presiona nunca a nadie para que no se lesionen, para que no se frustren. De hecho, por momentos ha ocurrido que un jugador pasa al siguiente nivel, parece que pasó con lo justo, pariendo, como decimos vulgarmente aquí en Venezuela, y después el siguiente nivel no logra completarlo en 3 intentos. Si en 3 intentos no lo completa, lo regresamos al nivel anterior, porque quiere decir que él todavía no dominó realmente el nivel anterior. Entonces, bueno, eso obviamente yo estoy encima en todo momento, viendo los indicadores, quién lo está haciendo con facilidad y soltura, quién lo está haciendo con sufrimiento. Me imagino que igual le llevas una tabla a cada uno, Tenemos los vas una midiendo. tabla que lo registramos todos los días. Cuando llegamos a la parte de fortaleza mental, lo primero que hacemos es medir, actualizar esa tabla. ¿Ok? Entonces, ¿quién está en el nivel 1? ¿Quién está en el nivel 2? ¿Quién está en el nivel 3? ¿Quién está en el nivel 4? Hasta el nivel 21. Y bueno, obviamente los que lo completan es una euforia, un éxtasis, un nivel de satisfacción sumamente elevado. No todos lo completan, eso hay que decirlo. Yo nunca lo he ocultado porque depende del esfuerzo de cada atleta, de la dedicación de cada atleta y de la fortaleza mental que va desarrollando cada atleta. Muchos factores. Lo que sí es que indiscutiblemente todos, absolutamente todos los que hacen el programa obtienen un montón de ganancias, un montón de crecimiento. Eso me lo vas a explicar en el tercer bloque porque es cuando le hemos explicado en otros episodios, aunque no así de detalle como lo estamos haciendo hoy, que el Soccer Evolution Program es un acelerador. Exactamente. En el episodio. Esa es la descripción más simple con la que se puede... En el episodio anterior, Douglas mostró unas estadísticas de los clústeres y ahí se explicaba, valga la redundancia, de cómo a través de este programa que él creó, estamos haciendo unos brincos exponenciales gigantescos desde donde estamos ubicados como país, de que somos el último clúster a nivel futbolístico. Podemos subir 3 o 4 escalones que se puede decir fácil, pero es súper complicado, y esto se logra, como él ya lo dijo, con este programa, 8 semanas, 21 niveles, y aunque no lo pases, elevas muchísimo el potencial porque es un acelerador, que lo vamos a explicar en el próximo bloque. Cultura futbolística. Bueno, en este episodio hemos dado una cantidad de información gigantesca, siempre estamos dando mucha información, pero creo que este ha sido fundamentalmente de toda la temporada, uno donde más detalles has dado a nivel de metodología, a nivel de conocimiento, pero más importante que todo a nivel de creación de cultura futbolística, que es para lo que este proyecto se creó, que es para lo que nosotros estamos aquí, para dejar un legado y darle herramientas a todos los que nos vean para que puedan implementar lo que humildemente nosotros exponemos aquí, lo que Douglas ha hecho a lo largo de su carrera y lo que nosotros podamos explicarle para que a nivel de su futbolista o del proyecto que usted tenga pueda mejorar el nivel del fútbol que esté aplicando, ¿no? Así es, de eso se trata. Nos quedamos en que venías explicando todo lo que se hacía en el Soccer Evolution Program, pero a mí me gustaría que me terminaras de explicarle a los padres que, como ya lo dije anteriormente, esto tiene cero improvisación, esto es todo medible, todo planificado, todo cuantificado y todo probado, primero en ti, después ya en otros atletas y ya en varias ediciones, porque esta es la sexta. Vamos a la sexta. Señores, nos quedan a partir de hoy, cuando estaba haciendo el guión lo conté, 75 días. 75 días
para que inicie el CEPA 2026, que es el Soccer Evolution Program 2026, Argentina 2026. Entonces, ¿qué lo diferencia de otras cosas que puedan estar aplicando por ahí? ¿Por qué le dicen que es un acelerador? Mira, yo pienso que no tiene punto de comparación con cualquier otra cosa que hayan visto o experimentado antes. Y a lo mejor puede sonar presumido, pero... Bueno, tengo un par de atletas el que lo que vive. conozco. Tengo un atleta personalísimo, mi hijo. Exacto. Y un par de más de todos los compañeros de Dani que dicen que no hay. O sea, no hay manera que compares esto con otra cosa. Fíjate que cuando yo me voy a Estados Unidos en 2021, nosotros, en 2021 captamos a Augusto de Ángel, que son los primeros 2 atletas, aparte de mí, jamás que hacen el programa. ¿Okay? Vamos a aclarar a las personas porque no lo dijimos. El Soccer Evolution Program, él lo culmina el 14 de diciembre del 2021. No, de 2020. De 2020. Y a partir o sea, que es cuando él dice, él sale, Ya está implementó listo. todo, logró las Esto ya está listo. métricas, Porque logró yo los ese parámetros. Porque el 14 de diciembre de 2020, porque ese día en plena pandemia yo estaba en Italia, atrapado en Italia, y aproveché que estaba atrapado y no se podía hacer prácticamente nada para avanzar un montón en todo el proceso de investigación, experimentación y toda la cuestión. Entonces yo logro, después de unas investigaciones más recientes, porque yo había logrado el tema de los kilómetros con mucha antelación, pero no lograba alcanzar esas velocidades tan altas. Yo, por más que había trabajado, mis velocidades eran 28, 29, 28, 29. Yo decía, bueno, esto no me va a alcanzar para destacar, a mi edad no. Y entonces me puse a investigar los jugadores más rápidos del mundo, cuáles eran sus rutinas de entrenamiento, qué era lo que hacían para alcanzar esas velocidades. Y entonces te contaba que me encontré con la rutina de Edoc, ¿no? Adama Traoré. Adama Traoré. Adama Traoré, lo pueden buscar en internet, fue un jugador que salió de la Masía del Barcelona, que era muy flaquito, pero cuando empezó su etapa de desarrollo más avanzada, tuvo una explosión muscular importante, al punto para mí de hipertrofia muscular, ¿no? Pero a pesar de eso era sumamente rápido, estaba entre los 10 jugadores más rápidos del mundo en ese entonces. Estamos hablando de año 2020. Y me encuentro con su rutina de entrenamiento. Entonces lo que hacía era unos ejercicios de pliometría y yo digo, bueno, vamos a ver esta rutina, la voy a implementar y voy a ver qué tal. Y entonces yo agarré, lo implementé y empecé a ver una mejora gradual, ¿no? El primer día fue importantísimo, aumenté 2 kilómetros por hora así un solo golpe. Cuando yo venía aumentando que sí, de 28.3 a 28.5, o sea, muy poquito en todos los años que tenía previamente. Entonces me di cuenta que ahí había algo diferenciador, ¿ok? Que es lo que yo llamo los datos superiores. O sea, tú puedes hacer 25,000 cosas y yo he visto academias y gimnasios y preparadores físicos que hacen 25,000 cosas diferentes y todos los días hacen una vaina diferente. Pero mi enfoque era encontrar los datos superiores, lo que realmente marcaba una diferencia y me llevaba a esto, que era mi patrón de alto rendimiento que yo había identificado. O sea, ¿cómo yo llego ahí? Eso era todo mi objetivo. Claro. Entonces, yo veo esto y digo, ok, esto funciona. Y empecé todos los días a implementarlo. Después de que corría, implementaba la pliometría y después hacía las pasadas y medía. Todo esto medido con aplicaciones tecnológicas de última generación, o sea, nada de esto es al ojo por ciento. Y el 14 de diciembre de 2020, yo veo la aplicación y me marca 34.3 kilómetros por hora. Y yo digo, estoy listo, lo logré. Al principio dije, ya va, pero esto me habrá leído bien. Y entonces vuelvo a hacerlo y me marca 34.3 kilómetros por hora. Y al día siguiente me marcó 33.7. Entonces estaba ahí en esa banda, ¿sí me entiendes? Obviamente no todos los días son iguales porque no todos los días tu cuerpo se siente igual.
Pero dijiste, dije, lo "Ya, logré". O sea, estoy muy por encima de los 31, que era lo que yo Claro. apuntaba inicialmente. Y cuando me meto Claro, a los investigar... 31 que en ese año 2016. era la máxima. Exacto. Él logró 34.3. 34.3. Entonces, cuando yo me meto a investigar para el año 2020, eso me colocaba entre los 20 jugadores más rápidos del mundo. O sea, habían jugadores entre el top 20 que no habían alcanzado 34.3 kilómetros por hora. Y yo dije, ok, estoy listo. Y entonces ahí yo me voy a probar con un club en Italia. La rompo toda desde el primer día que fui. Se nota muchísimo la diferencia, a pesar de que era un club de muy buen nivel. Y yo digo, ok, aquí al estrellato, ¿sabes? Claro. Pero, época de pandemia, cierran toda Italia otra vez, se suspenden los torneos de la Serie D hacia abajo y me quedo en el aire. Y entonces ahí es cuando yo tengo esta iluminación, esta reflexión, esta epifanía, el aha moment, que yo digo, porque yo estaba tratando de entender por qué estaba pasando eso, ¿sabes? Claro, si lo logré, ¿por qué no lo puedo aplicar? Después de 5 años rompiéndome el lomo, pasando roncha, comiendo cable, dándole, finalmente lo había conseguido y además lo había puesto a prueba y se notaba extremadamente la superioridad a nivel de rendimiento con respecto a otros jugadores de muy buen nivel. ¿Por qué pasaba todo eso? Y entonces dije, bueno, lo mejor es que esto no se trata de ti, sino esto tú lo puedes usar para ayudar a jóvenes atletas, como lo fuiste tú en su momento, a que ellos materialicen sus sueños. Y ahí es cuando decido regresar a Venezuela en 2021. Apenas encontré la primera ventanita para salir de Italia, porque Italia estaba todo cerrado. Y me vine por Brasil porque el espacio aéreo de Venezuela estaba cerrado también. Entro a través de la frontera de Brasil, me dejan preso 1 semana en Puerto Ordaz, porque la cuarentena... Ojo, en esa época se hacían cuarentenas por todo el descarte del COVID. Y eso se hacía en ese momento. Y finalmente llego a Caracas, rearmo un poco Chantonela y arranco una gira que nosotros llamamos Listos para Evolucionar. Así empezó todo. Sí. Y empezamos a viajar por todo el país, desde Táchira hasta el Tamacuro, haciendo clínicas de fútbol, que además las clínicas las llamamos clínicas de fútbol con valores de la gira nacional Listos para Evolucionar. Y en esas 20 y pico de clínicas que hicimos, en 14 estados, evaluamos más de 1.600 atletas y seleccionamos 9. Y entre esos 9 estaban Augusto y Ángel. Y ellos fueron los primeros 2 que nos trajimos a Caracas para pasarlos a través del programa. Y ellos fueron los primeros que pasaron a través del programa. Y yo corrí con ellos todos los días durante las primeras 2 semanas. Yo hice todo el programa con ellos durante las primeras 2 semanas. La tercera semana me tocó viajar a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, que era lo que te iba a contar, pero creo que todo esto que contamos es mucho más valioso de lo que te iba a decir. Pero a propósito de retomar la idea, es que, claro, yo estando en Estados Unidos, la promoción que yo armé era, este es el programa más duro, exigente y demandante que van a ver en su vida. O sea, así lo vendimos en Estados Unidos. Y cuando la gente lo compraba y lo hacía, decía, ok, sí, porque, a ver, ¿por qué lo vendía así en Estados Unidos? Porque Estados Unidos, y aquí volvemos a unir puntos, de donde yo me traje gran parte de la preparación física fue de Estados Unidos, porque Estados Unidos es la potencia más grande del planeta en preparación física. Sí. No existe un país que prepare mejor a sus atletas que Estados Unidos, por eso siempre son los primeros en el medallero. Entonces yo aprendí un montón de ese tiempo que yo estuve en Estados Unidos sobre preparación física. Y entonces yo lo vendía así, yo les decía, este es el programa más exigente, más duro y más demandante que van a ver en sus vidas. Y ya lo tenías probado aquí, de que ya tenías atletas con Augusto y Ángel que venían de cero. Exacto, prácticamente. Sí. O sea, eran talentosos, pero físicamente no estaban bien trabajados. Y los llevaste, por eso es que le decimos un acelerador. ¿Por qué? Acelerador. Porque tú partes del punto donde estés. Porque fíjate, ahorita, que ni siquiera es tan bueno, porque de verdad que hay que darle el mérito que merece. Que no importa cómo está el chamo,
Si tú entras primero con una decisión, porque no lo puede hacer todo el mundo, tienes que tener la decisión, tienes que tener cierto background, pero si tú de verdad lo decides y te comprometes con el programa, en 8 semanas pasas de 0 a 100. Es que es así de drástico. Sí. Y es así el brinco tan grande, ¿no? Exacto. Y por eso es que te decía que yo no siento que haya punto de comparación. O sea, yo siento que compararlo con una academia o con otro programa o con otro entrenamiento es como faltarle el respeto al programa. Claro, yo te lo decía porque... Es degradarlo un poquito de... No, porque lo yo decía entiendo que la gente detrás de la pantalla dirá, bueno, yo tengo a mi chamo en esta academia o está jugando fútbol junior. No, con todo el respeto del mundo, con toda la humildad del mundo, le garantizo que no hay en Venezuela y creo que ni en el mundo, porque la verdad es que cuando nosotros venimos del programa en Estados Unidos y la gente lo hacía, chamos de MLS Next, que es el nivel más alto al que pueden jugar allá, esto es una locura. Y además las métricas, el rendimiento, lo rápido que evolucionaba el jugador. Entonces, lo primero que le puedo decir a la gente es que lo que te decía en la sección anterior es completamente personalizado. O sea, su chamo va a su ritmo. Lo segundo es que medimos todo. Nosotros el año pasado incorporamos un gadget, un elemento, un dispositivo que se llama Player Maker, que es el que usan los jugadores del Manchester City. O sea, del Manchester City usan este dispositivo para medir rendimiento, llevar métricas y ver dónde hay que mejorar, qué hay que ajustar y toda la cuestión. Entonces nosotros incorporamos ese dispositivo y los chamos que se quedaron allá lo tienen y lo siguen usando y siguen llevando sus métricas. Nosotros les enseñamos a ellos a llevar métricas, les enseñamos a llevar estadísticas, les enseñamos a manejarse para subir esas estadísticas. Y para que se autoevalúen. Exactamente. Porque siempre te puedes estar midiendo. Pues. Y que lo más importante, además de acelerar tu rendimiento, porque yo hago mucha énfasis en esto, y por eso es que invertimos tanto tiempo en el tema de la fortaleza mental, tú puedes acelerar muchísimo tu rendimiento durante esas 8 semanas porque tienes supervisión, entorno controlado, alimentación ideal, todo fríamente calculado, está el coach encima de ti diciéndote qué hacer, qué no hacer, cómo comportarte, acostarte temprano, el celular, la cuestión. Buenísimo. Pero si tú en ese proceso no te conviertas en un verdadero profesional y no absorbes eso como parte de ti, el día que se acaba el programa, tú te vienes abajo. Porque vas a retomar tus viejos hábitos, tus malos hábitos, te vas a volver a acostar tarde, te vas a volver a quedar pegado en el celular, vas a volver a comer lo que comías antes. Entonces yo creo que es lo más valioso que tiene el programa, es que verdaderamente te convierte en un profesional. Claro. Porque el trabajo que se hace mentalmente, desde el punto de vista de fortaleza mental, es para eso, para que cuando se termine el programa, no es que tú te olvidas de todo lo que aprendiste, sino por el contrario, vas a seguir trabajando para ser cada vez mejor. No solo eso, por eso que podemos decir que es un programa integral y es un acelerador en todos los sentidos. Yo le diría a los padres o a aquellos que nos están viendo de que cuando Douglas dice que no tiene comparación es porque aparte de que es personalizado, es medible, es cuantificable. Es internado 24/7, estoy yo ahí con ellos. O sea, no es que yo mando gente a que lo entregue. Están en otro país. Exacto. Apartados totalmente de cualquier entorno o distracción. Cualquier entorno enturbulativo. Rutinaria de lo que tú puedas tener en tu vida diaria. Sí, porque aquí. Eso reestimula. O sea, de pronto yo estoy en mi casa y estoy acostumbrado a las 10 de la noche comerme, no sé, una hamburguesa porque me dio hambre. O que un pana te llame y te diga, mira, te busco ahorita, vamos a tal cosa, ¿sabes? Son muchas cosas que pueden influir. Entonces, al tenerlo alejado, lo sacas del entorno, ellos se enfocan mucho más. Nosotros no tenemos distracciones, los entrenamientos son a puertas cerradas. Le das disciplina. Totalmente. Le das entrenamiento mental. Creo que esa es la parte más. Le das, aparte, este sistema que tú creaste, que es único tuyo, de 21 niveles, por el cual van pasando a lo largo de estas 8 semanas.
Y adicionalmente a eso, cuando ya cumplen los niveles y todavía están inmersos en eso, hacen pruebas. Hacen pruebas, que aquí viene la parte más interesante. Claro, ¿Por qué? Porque con estas de pruebas eso se trata. tú vienes y tú puedes decir, bueno, yo te tenía aquí, te subí aquí y ahora vamos para que te midas con los que están ahí o incluso por encima de ti para que tú puedas ver cuál es tu potencial y a dónde llegaste. Y eso nos lleva a los casos de éxito del programa, que los vamos a ver en esta última parte para poderle explicar a la gente todos aquellos y una última cosita que casi se nos escapa es que de la mano con que los sacas del entorno actual, donde pueden haber un montón de distracciones y malos hábitos y toda la cuestión, los llevas a otro país, pero que además no es cualquier país. No es. O sea, no es que lo estamos llevando a Vanuatu, ni a, no sé, San Carlos de Río Negro. Exacto. Lo estamos llevando al país que tiene la cultura futbolera más hermosa del planeta, por mucho además. Y te lo dice alguien que tuvo la fortuna de vivir y jugar en Brasil, en Italia, en Inglaterra, conocí España, conocí Francia, y la cultura futbolística de Argentina no tiene comparación. Ellos se contagian de eso, ellos se enriquecen con eso. Y es un plus agregado gigantesco para su crecimiento como futbolista y para su transformación en verdaderos profesionales, para aumentar exponencialmente su nivel de fe en que puedes construir una carrera como futbolista profesional, porque ahí lo ves de cerquita y ves chamos como tú y ves cómo se comportan y cómo entrenan y cómo se cuidan y cómo trabajan y los viajes tan largos que hacen. Y después te codeas con ellos, jugando con ellos. Exacto. Entonces tú ves el nivel de rendimiento, te das cuenta que te falta, que no te falta. Entonces te motiva a seguir trabajando más. Todo eso para mí, y por eso yo siempre lo digo, el escenario ideal desde el día 1 siempre fue Argentina. Lo que pasa es que una cosa es el escenario ideal, otra cosa es que las condiciones estén dadas para hacerlo ahí. Sí. Por eso el primer año fue en Venezuela, el segundo año en Estados Unidos y el tercer año en Brasil. Pero ya a partir del cuarto año que vi que se podía dar, que ojo, el cuarto año fue con muchísimo sacrificio porque viajaron solo 7 atletas y además pasamos las de Caín y Abel todas juntas, ¿no? Pero el hecho de llevarlo a Argentina fue como que, ok, definitivamente es aquí. Y el año pasado que fuimos con unas condiciones mucho más, óptimas, con un grupo de jugadores mayor, que además muy talentoso, me permitió decir, bueno, esta a pesar de ser la quinta edición, es la primera que se parece más a lo que yo tenía visualizado desde el día 1. Siempre has proyectado. Exacto. Y por eso yo sé que la de este año va a ser una locura. Sí. Va a ser una locura porque además el nivel de los jugadores que estamos llevando es altísimo. La preparación que hemos podido hacer con muchos de esos atletas ha sido mayor. Que muchos de los que ya van este año están, ustedes ya lo han visto en los otros episodios, en el centro de alto rendimiento. Exactamente. Vienen preparándose con ese nivel, entrenan todos los días, 5 horas diarias. O sea, estos chamos van con otra preparación. Porque de hecho por eso nace el centro de alto rendimiento. Sí. Porque yo me di cuenta, sobre todo este año que pasó, que con los entrenamientos personalizados no era suficiente para preparar a los chamos para llevarlos para Argentina, porque después les costaba mucho, era un salto de gradiente. Entrenamientos personalizados, Soccer Evolution Program. La diferencia era abismal. Entonces metimos un escalón intermedio que es el centro de alto rendimiento. Tú puedes estar entrenamientos personalizados, pasas al centro de alto rendimiento y de ahí viene el soccer, para mantener ese proceso de gradiente de que no haya un salto tan grande de exigencia. Porque les costó a muchos les costó. De los 18 que viajaron, solo 5 completaron el programa. Eso nos da pie para hablar de los casos de éxito en el siguiente segmento y darle mucho más aval y bueno, y desde aquí a esos chicos un aplauso de pie porque fíjense lo que acaba de decir Douglas.
hay casos de éxitos que están ahorita en Argentina y fueron chicos que no pasaron por el centro de alto rendimiento, que hicieron ese gradiente, volaron de aquí, gigantesco, y sin embargo lo lograron. O sea, el programa es tan bueno, está tan eficiente que no hay manera de que si el chamo se compromete no lo haga. Yo quisiera, antes de pasar a este cierre con los casos de éxito, decirle a los padres que nos están viendo: el Soccer Evolution Program no es un programa de recreación, es de alto rendimiento, medible y parametrizado. No es para todos, es para quien se compromete. Integra entrenamiento técnico de alto nivel, preparación física estructurada, desarrollo mental, seguimiento real del jugador y una exposición controlada. No es una vitrina vacía, es una exposición controlada de acuerdo al nivel que llegue su chamo, con atletas que están a su nivel o superior dentro de un ambiente futbolístico que ya lo dijimos que es el más fuerte del mundo. No dejen de vernos, que vamos ahora ya a terminar este episodio, pero no sin antes pasar por darle el recordatorio a nuestros aliados Bracho Consultores, quienes hacen posible que este programa llegue a ustedes. Bracho y Soho Consultores, nuestros aliados fundadores. Ya venimos. Agradecidos con ellos. Cultura futbolística. Bueno, definitivamente, como lo dije cuando comenzamos, este episodio no tiene pérdida. Es el episodio 8, pero con una información valiosísima. Hemos desgranado pasito a pasito lo que es el Soccer Evolution Program, de dónde viene. Hemos, creo que, dado suficiente información para que la gente tenga en su mano, que sepa que este producto o este programa no es improvisado, no salió de la nada, es producto de una experiencia de vida del coach y que está tan medido que puede aplicarse en cualquier chico. Sí. Y que no queremos cerrar este episodio sin hablar de los casos de éxito. Sí. Bueno, en la primera edición estuvieron Augusto y Ángel. Ellos terminan el programa, ellos completaron los 21 niveles en 5 semanas. 5 semanas exactas. Y ellos regresan ambos dos a sus respectivas ciudades. Ángel es de Valencia, Augusto de San Carlos, Cojedes. Y bueno, Ángel se va a probar a Carabobo y Augusto se fue a probar a Yaracuyanos, que era como lo que le quedaba más cerca, ¿no? Porque en Cojedes no hay equipo profesional. Y los dos, el primer día los querían, de una, pero así, los queremos fichar. Y Ángel a las 3 semanas ya estaba con la banda de capitán, jugando un partido de fútbol junior con banda de capitán. Augusto a las 2 semanas ya lo habían subido a entrenar con el primer equipo. Y jamás habían estado ni en fútbol junior ni nada de esos ellos niveles. No habían jugado fútbol junior. Ángel me parece que sí jugó en Carabobo, pero no fútbol junior. Y Augusto estaba jugando en el Hogar Canario. O sea, fútbol o interclubes, pues. Claro. Nada serio. Claro. Y lo suben a entrenar con el primer equipo. Ambos dos, año tras año, compitiendo en fútbol junior, todos los años. A partir de ese momento. A partir de ese momento. El caso de Ángel era bien llamativo porque no lo sentaban nunca. O sea, el chamo jugaba todos los minutos habidos y por haber. Todos. De hecho, una de mis grandes decepciones con el caso de Ángel es que nunca lo llamaron a un módulo de selección nacional a pesar de tener los números que ese chamo tenía, de haber quedado campeón 2 veces de su grupo de fútbol junior, donde estaba Academia Puerto Cabello, tenían de hijo Academia Puerto Cabello y los 2 centrales titulares de la selección eran los de Academia Puerto Cabello. Entonces, ¿cómo tú justificas que no llamas a este chamo que su equipo le gana al otro y que no lo llamas para un módulo? No estoy diciendo que lo tienes que llamar para la selección titular indiscutible, pero llámalo un módulo a verlo, a evaluarlo. Claro. Nada más es sentarte en el Comed y ver los números del chamo para saber que tiene una consistencia poco usual en un jugador de esa edad, ¿no? Y bueno, Augusto vuelve a participar en el soccer el año pasado porque el objetivo siempre fue llevarlo para el extranjero.
hace el programa de nuevo porque se tiene que aclimatar al invierno de Argentina. Es uno de los mejores, uno de los 5 que completa. Y bueno, ya creo que pueden ir a ver el episodio. ¿Qué episodio fue que En el tuvimos, 5, Augusto? en el 5. Pueden ver la historia de En el Augusto. episodio 5 pueden ver la historia de Augusto completica. Hoy me pasó la convocatoria al primer equipo, su primera convocatoria con el primer equipo. Estamos todos súper contentos. Mañana va al banco con el primer equipo Uribe Larrea. En solo 4 partidos que tuvo con la sub-19 ya se ganó esa convocatoria. 4 o 5 partidos. Ojo, pero es importante. Yo lo hablaba con Douglas ayer. No es cualquier partido, o sea, no es que ha tenido los minutos, o sea, son 4 partidos donde Sí, los primeros tuvo pocos minutos. Son 5 partidos. En los primeros 4 entró siempre desde el banco. Y en esos 4 partidos hizo 3 asistencias en los primeros 3, o sea, una asistencia en cada partido, y en el cuarto hizo gol. Eso le valió para que jugara de titular en el quinto. En el quinto no hizo gol, participó en varias jugadas de gol, él se sintió muy bien. Pero hizo 3 asistencias. Y también ¿no? que lo subieron a ¿cómo se llama? Al primer equipo. Ya lo convocaron al primer equipo, ya va al banco mañana con el primer equipo, cosa que nos llena de muchísima alegría. Ángel no quiso viajar a Argentina el año pasado, y mira que le insistí, y hoy en día, bueno, no, creo que no está compitiendo. Pero esa es una decisión ya personal que él tomó. No fue por falta de nivel, de rendimiento ni oportunidades, porque nosotros se la generamos para ir a Argentina, y estoy seguro que le hubiese ido igual de bien que Augusto allá. Entonces, los que viajaron el año pasado están... bueno, en Estados Unidos, la segunda edición, los jugadores que participaron en esa edición compiten en MLS Next en Estados Unidos. MLS Next es el equivalente aquí a Fútbol Junior o AFA en Argentina, guardando las distancias porque AFA está muy por encima, y están compitiendo allá a partir del rendimiento que consiguieron en el programa. En la tercera edición que le hicimos en Brasil, varios de los jugadores que participaron en ese programa en Brasil están compitiendo profesional en Brasil. Y la cuarta edición, los jugadores que participaron, allá se quedaron 2. Uno se regresó porque quiso, porque había quedado en 6 de los 8 clubes en los que participó en pruebas. Bueno, está Carlitos y Diego de Oliveira, que volvieron el año pasado. Está José Osvaldo Mencías, que juega actualmente Fútbol Junior con Sport Marítimo de La Guaira. Y Carlitos de Oliveira está en Fútbol, que no jugaba fútbol. Diego tampoco. de Oliveira está compitiendo en Fútbol actualmente, perdón. cosa que no pasaba antes de hacer el programa. A pesar, repito, que no lo completó ninguno de los años que viajó, evolucionó tanto aún así que le sirvió para ganarse su puesto en Fútbol Junior, y además lo ponen de ejemplo a él, de cómo evolucionó, de cómo se peleó su puesto y insistió tanto hasta que lo logró. Obviamente me imagino que ellos deben estar conscientes del trabajo que hubo detrás. Con Carlitos Álvarez tuvimos que cambiarlo de posición, porque identificamos que no tenía, digamos, esa vocación defensiva. Él era lateral izquierdo, lo reconvertimos ahorita en enero a enganche, y este miércoles que tuvimos un partido con la primera, él está con nosotros en el centro de alto rendimiento, compitiendo en primera distrital. Tuvo un rendimiento decente, no fue su prime ni mucho menos, porque ese chamo tiene un nivel impresionante, un talento impresionante, pero tuvo un rendimiento decente, hizo un buen gol, y fue suficiente para que uno de los entrenadores de Fútbol Junior de Metropolitano se me acercara y me lo pidiera para una prueba privada. ¿Okay? La semana que viene debe estar participando en una prueba con Metropolitano para Fútbol Junior. Entonces, ese es el resultado de esos jugadores que han participado. El año pasado, los que viajaron se quedaron Augusto con Uribe Larrea, Kiki está con Independiente, está Diego Bastidas y Jonaiker Prato con Midland, Ferrocarril Midland, que es un equipo de Nacional B. Está
bueno, Álvaro había quedado con Rosario, creo, ¿no? un equipo de Rosario, Argentinos de Rosario. Y bueno, Daniel que está entrenando con Uribe Larrea también. Y los que regresaron acá, está José Ángel Arias. Arias, está con Deportivo La Guaira, Fútbol Junior. Bueno, de Oliveira, que ya lo dijimos. Luke, que es el rubio de Estados Unidos, que está compitiendo en MLS Next allá con un club que se llama Chargers. Y está Fabián con AEF, que ya le dijeron que para el semestre que viene lo quieren con Metropolitanos también, de su categoría. Y bueno, se me escapará alguno, pero en líneas generales todos aumentaron su nivel muchísimo. Todos están avanzando en sus carreras, están teniendo crecimiento importante. Hubo varios que no se quedaron por razones ajenas a las nuestras. Caso de José Ángel, él extrañaba a su mamá y se quiso regresar, pero él tenía posibilidades de quedarse a competir allá. En el caso de Fabián, los papás no consideraron que era el momento para que se quedara. Tenía muchísimo interés, particularmente de Vélez Sarsfield, para quedarse. Regresó, pero bueno, el punto es que creo que esos resultados hablan por sí solos y hablan alto y fuerte de lo que es el Soccer Evolution Program y lo que realmente arroja, porque además varios de esos jugadores no estaban ni siquiera en órbita de Fútbol Junior o por lo menos cuando llegaron al ecosistema definitivamente no lo estaban. Varios de esos jugadores fueron incluso muchos eran banqueados. Exacto, eran banqueados, menospreciados. Entonces, bueno, yo creo que esa es la mejor prueba de que nuestra metodología funciona. Esas historias de éxito tan bonitas que venimos acumulando a lo largo de los años. Quiero también agregar que no lo hemos dicho, pero no es menos importante. Y es que, aparte de la participación en el Soccer Evolution Program, aquellos que hacen el programa y continúan, ya sea que se queden o que vengan, igual hay un acompañamiento post Soccer Evolution Program. Sí, es una de las cosas más valiosas y uno de los valores agregados más importantes, que es el acompañamiento continuo y cercano que nosotros le damos de por vida. Porque Augusto hizo el programa en 2021 y hasta el sol de hoy hablamos prácticamente todas las semanas. Con todos los atletas que participaron, que bueno, que así lo desean y están en comunicación y escriben, yo estoy ahí para ellos en todo momento. A veces no les puedo responder inmediatamente por todas las obligaciones y ocupaciones que tengo, pero tan pronto me desocupo, les respondo, les doy consejo, les doy orientación. O sea, como lo hemos dicho en varias oportunidades en los episodios anteriores, no es que van para el Soccer Evolution Program, lo dejamos allá tirado y ya, y nos desentendemos. El siguiente, no. Para mí, cada jugador es un proyecto de vida, cada jugador tiene un sueño que yo comparto y los acompaño lo más cercano posible. Y bueno, obviamente, ahorita, por ejemplo, que regresamos a Argentina, pues me veré con mis leones que quedaron allá y compartiremos y los invitaré para que cuenten su experiencia a los jugadores que van a participar este año. Te están esperando. Sí, ya están todos más emocionados. Cada rato me dicen, pero cuando llegue vamos a hacer esto. Y cuando llegue, y entonces yo le voy a decir esto y voy a hacer aquello. Y yo, ajá, está bien, tranquilo. Cuando llegue hablamos, quédate tranquilo. Sí, todos te están esperando y todos tienen están esa ansia. Están muy emocionados. Tú sabes que yo siempre pensé que después de que tú haces el Soccer Evolution Program, no deberías tener ganas de verme, ¿sabes? No, bueno, si te odian un tiempo, si te odian, pero es un odio cuando he amor. hablado con ellos, yo los noto tan genuinamente emocionados. De que no, cuando llegues vamos ahí y vamos a entrenar. Y estos panas quedaron con ganas de más. ¿Es en serio? Sí. No, me sorprendió, pero bonitamente, ¿no? No, sí. De que tengan ese entusiasmo genuino tan bonito de, oye, qué fino que es. Van a volver, van a venir, vamos a poder compartir juntos, vamos a poder entrenar juntos. Y además me consta que quieren que tú los veas en el entorno donde están. Total. Quieren competir con los que lleves. O sea, tienen esa ansiedad ahí que creo que va a ser
un plus añadido, adicional. Claro, que no lo había en las ediciones anteriores, pero que este año todos esos chicos van a tener, bueno, imagínate, dale que sí se puede, ya yo me comí 4 cables, así que no me eches cuento que sí, eso que va a sí ser se puede. Muy útil y muy valioso. Eso va a ser muy bonito, Muy pues, bonito. y una experiencia chévere. Yo creo que, bueno, que hemos dicho bastante, como ya lo dije anteriormente, todo. Pero lo que sí no quiero dejar en el aire es que solamente llevas 2 jugadores por posición. Uh-huh. Los cupos son limitados. Sí. Al día de hoy, gracias a Dios, ya hay 6 jugadores firmados, 5 Más que confirmado. están confirmados, que en los próximos días deben de estar firmando su contrato. Se firma un contrato para que todo el mundo, tanto la familia como el atleta, como el coach, ahí está todo delimitado, todo el mundo tenga todo claro. Sabe cuáles son sus responsabilidades, cuáles son los límites, qué incluye, qué no incluye, o sea, todo muy clarito. ¿Cuáles son las sanciones cuando pasan la raya? Todo. O sea, ahí está todo bien delimitado y aparte quedan pocos cupos. Sí, quedan pocos cupos porque, a ver, van seis atletas firmados y ya 5 confirmados. Nosotros decimos que un jugador está confirmado cuando ya envía su carta de intención. Uh-huh. Y el jugador envía su carta de intención una vez que ya revisó toda la información, cómo es el programa, toda la cuestión, y decide, ok, quiero participar, punto. Entonces, para nosotros es un jugador que está confirmado. Y el siguiente paso es la firma. Entonces ya tenemos en realidad 11 atletas que van a participar, los 6 que ya firmamos y los 5 que están para firma. Y son 2 cupos por posición. Entonces hay posiciones en las que ya nos estamos quedando sin cupo. Así que si alguien quiere participar en este programa este año, mientras más temprano se hace, mejor, a partir de los 13 años para 14, pues que nos contacte de inmediato porque no queremos que nadie se quede por fuera, pero siempre se queda alguien por fuera. Este año va a ser más reducidas las posibilidades porque, bueno, a esta fecha ya hay muchos que, o sea, ya el cupo está casi listo. Ya está por la mitad. Y todavía quedan, como dije, o sea, todavía 75 días para que arranque. No, es que ya programa. Mucha gente conoce el programa, ya mucha gente conoce las historias de éxito. O sea, los años anteriores era como la gente apostando a ver si sí o si no, les generaba confianza, lo que yo les decía o como lo que les explicaba. Pero ahora ya no es así, ya la gente sabe que funciona, ya la gente ve a cada rato nuestras historias de Augusto jugando, haciendo goles y asistencia con Uribe Larrea, de Dieguito y Jonah jugando con Midland, de Kiki haciendo goles con Independiente. O sea, no es cuento, no es humo, es una realidad que, como siempre decimos, es una realidad producto de un proceso serio, concienzudo, bien trabajado, con mucho sacrificio, porque aquí hemos contado las historias de prácticamente todas las familias, todo lo que han hecho, todo lo que han pasado. Entonces, bueno, invitarlos a que, si realmente creen en su chamo, pues lo apoyen. Lo traigan a nuestro ecosistema y lo preparemos para llevarlo a Argentina, que vaya, a que se acerque mucho más a la materialización de ese sueño que tiene. Sí, que lo apoyen, que crean en su hijo y que bueno, y que lo acompañen, como siempre decimos aquí en Cultura Futbolística, formación, cultura y familia. Esto es un proceso que no se construye sin la familia. Si ustedes también no creen en el proyecto y si no se involucran como familia. Si hay algo que yo quiero acotar para despedir esta temporada es que tengo muy, muy claro, mucho más, lo que no volvería a repetir. Y yo como madre no volvería a repetir dejar a mi hijo en un espacio donde no crece. Si usted está ahí y usted ve que su hijo no avanza, no evoluciona, como le he dicho en otras oportunidades, busque información, busque otros espacios. Tenemos disponible para ustedes. DMB14, ecosistema de alto rendimiento. Pero no se quede con esa dudita y esa ponzoñita que uno se le instala ahí. Oye, pero que no me cuadra, no me siento bien, mi chamo no rinde. No le dan oportunidades. Me lo tienen en la banca. No veo que desarrolla todo el potencial. No veo que este entorno, no solo la exigencia, sino incluso lo que ya hemos dicho también, no veo que este entorno
le suma Lo a mi potencia. hijo en valores, en educación, en estabilidad mental, Disciplina, la disciplina, en tantas cosas que ya hemos dicho. todo lo que ellos necesitan que- para exactamente. realmente crecer y trascender. Entonces, si usted está ahí y tiene esas dudas, bueno, ya sabe, véase toda la temporada, va a tener una cantidad de información importantísima y va a poder saber si van por el camino correcto. Y si no, bueno, vuelvan a ver algún episodio y entiendan qué es lo que se debe hacer, porque ya lo hemos dicho en otras oportunidades. No es solo entrenar, es cómo entrenas, cómo llegas a ese proceso y aquellos que ganan trofeos, cómo están ganando ese Así trofeo es, así y es. cómo están participando. El cómo, El cómo. tan importante. Así es. También que el fútbol es es una disciplina dura, demandante, Sí, no es exigente. rápida. No, es un No. proceso largo. Fíjate que hablamos mucho de Augusto y estamos hablando de un proceso que ya lleva 5 años. Por eso no Y es recién rápido. ahorita es que estamos empezando a verle el Así queso a la es. tostada, o sea, Así es. de empezar a recoger los frutos que venimos sembrando desde hace 5 años. Pero claro, ojo, está en la edad perfecta, porque Sí, Augusto claro. tiene 18 años. Sí, Creo que lo dijimos en el episodio anterior, la edad real de debut de los atletas hoy en día para estabilizarse adecuadamente dentro de este deporte tan exigente está entre los 19 y los 21. O sea que está. No, está súper bien. Perfecto. Él está perfecto. Entonces, es un trabajo largo, no es cómodo, No, no es fácil, no es para todos. no. El fútbol. Tienes que quererlo mucho. Tienes que quererlo mucho. O sea, Exacto. tienes que quererlo tanto como dices, pero quererlo de verdad. Y aquí lo hemos dicho en varias oportunidades. Si no está dispuesto a salir de su zona de confort, o si Así usted es. no quiere que su hijo esté fuera de su zona de confort, no es para él. Es muy difícil, el camino es duro y largo, pero no significa que no sea posible. O sea, aunque hay poco espacio y hay pocas oportunidades, no significa que su hijo que tiene talento o que quiere ese sueño no lo pueda lograr. Necesita solo 3 cosas. El acompañamiento adecuado, la disciplina y el compromiso y el enfoque correcto, la dirección correcta y la orientación de un acompañamiento de un coach que entienda que ya haya pasado por ese camino y que no quiera que su hijo repita lo que él vivió, como es el caso de Douglas. Necesita estructura, disciplina y dirección. Esos son los 3 elementos Así que es, estructura, disciplina y dirección. Aquí son lo tenemos los 3 anotado. elementos claves. Clave, lo tenemos aquí en La negrita. estructura te la da el entorno. La disciplina la pone el atleta. Claro. Y la dirección entre la familia y nosotros, el ecosistema de decirle, bueno, papi, es por aquí. ¿Sabes? Vamos Así por es. acá. Bueno, nada, terminamos esta Ay, qué- temporada. Y no puedo creer que ya llegamos a 8 episodios, que cerramos la primera Sí, temporada. temporada. Parece que fue ayer que empezamos Sí. y bueno. Como una idea loca, ¿verdad? Sí, fue así, bien espontánea Espontánea. y genuina. Y bueno, yo creo que así es como surgen este tipo de Sí. productos tan bonitos. Agradecerle una vez más infinitamente a nuestros aliados fundadores, Bracho y Sojo Consultores, por hacer posible que cada uno de estos episodios llegue a ustedes a través de esta pantalla que nos regala la tecnología. Y agradecerle, por supuesto, a ustedes también por su sintonía, por sus comentarios, por el cariño, porque realmente a mí me han hecho llegar cosas bien bonitas. Y bueno, y dejarlos tranquilos de que venimos con una segunda temporada que además ya estamos trabajando en el Sí. setup que se ve hermoso. Bellísimo. Y cuando regrese de Argentina para septiembre, pues arrancamos con esa segunda temporada con todo. Mientras tanto, pues acompáñenos en las redes sociales, en Instagram, @DMB14Fútbol, y mi cuenta personal, @Coach Douglas MB14, en En TikTok, es @Cultura Futbolística DMB14. Y bueno, y por supuesto aquí, suscríbanse, hagan clic en la campanita, denle like. Véanse todos los Compártanlo, episodios véanse desde el todos los primero. episodios, desde el 1. Comienza desde el 1 para que ustedes vean cómo abordamos tema por tema lo que realmente le va a dar todas las herramientas que necesita para entender el fútbol formativo,
los pasos a seguir, qué es lo que realmente importa, hacia dónde ir, por qué ir en esa dirección. O sea, todo. Y el conocimiento, que es súper valioso para usted tomar mejores decisiones. Bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Esto no termina aquí, ya Douglas lo dijo. Bueno, esto es apenas el comienzo de un camino que estamos construyendo de cultura futbolística y de sumar a mejorar el nivel del fútbol en Venezuela y Así que es. todos esos chicos que están allá afuera, que ya lo digo, lo he dicho bastantes veces, que aquí hay talento como la sal en el mar, Ujú. en el mar, En el mar. puedan tener una oportunidad de tener el conocimiento de que sí pueden lograrlo. Así que muchas gracias y nos despedimos. Hasta la próxima. Cultura futbolística Podcast. Formación, disciplina y familia. Nos vemos, los queremos. Disciplina y Chao. Chao. familia. En la cancha y en la vida, visión que marca el rumbo. DMB 14 cambia el juego, formando atletas con propósito profundo. Mentalidad que avanza, carácter que no se rinde. Familias que entienden el camino hacia el alto rendimiento real. Cultura futbolística podcast, una producción de DMB 14, la ventana que conecta sueños con disciplina y verdad. Aquí se respira excelencia, liderazgo que inspira futuro, la guía para quienes quieren entender el fútbol de élite y sin atajos. No solo hablamos de fútbol, hablamos de sueños, disciplina y país. Sé parte de esta transformación.